Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese, y los últimos 5 años estuvimos viajando y viviendo en un motorhome con el que recorrimos toda Sudamérica. Con nuestra casa con ruedas recorrimos los lugares más lindos y practicamos los deportes que más nos gustan. Pero luego decidimos rifarlo para cumplir nuestro sueño de dar la vuelta al mundo en barco, porque ese es nuestro sueño original. Así que acompañanos al Caribe a empezar esta aventura. Como muchos de ustedes ya saben, estamos yendo al Caribe a navegar. Estamos yendo junto a 8 personas más a un barco que conseguimos en el Caribe. Todavía no va a ser nuestro barco, sino en otro barco, uno mucho más copado, en un catamarán enorme, donde vamos a hacer un reality por 10 días, 10 personas, así que imagínense lo que puede llegar a ser eso. Y a muchos de los viajeros que van ya los conocen, así que va a ser una tremenda aventura. Si quieren ver el barco pueden ir a Sailing Charter, el barco se llama Sol de Mayo. Acá les dejamos el enlace. Pero antes les vamos a mostrar el final de la tremenda aventura en la que nos embarcamos en el episodio del domingo pasado. Y uno de nuestros hitos más importantes hasta el momento en nuestra historia náutica. Y que de hecho es un buen precalentamiento a esta vida nueva que se viene. Así que acá les dejamos cómo sigue esta historia. Que no continúe de la mejor manera tampoco. En el episodio pasado comenzó nuestra travesía hacia Punta del Este. Era la primera vez que hacíamos una travesía náutica tan larga y con guardias nocturnas. Nos fuimos navegando hasta Punta del Este en un barco de menos de 7 metros. Éramos 4 personas, nuestros amigos Ceci y Chris y nosotros 2. Si no lo vieron pueden ir a verlo y si no quédense a ver cómo continúa. Y retomando la historia, después de pasar la noche en Punta del Este, hoy teníamos planeado salir a navegar con amigos y finalmente lograr una meta muy importante para nosotros. Segundo día en Punta del Este. Hoy estamos con intenciones de recorrer un poquito por acá, salir a navegar por la zona, ir a la isla Gorriti, ir a la isla de los Lobos. Aunque el día está un poco más feo que ayer, vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, no hay nada de viento acá en la marina, hay que ver del otro lado de la escollera cómo está. A lavar los platos. Ya ahí llegaron las amigas de Chilu. ¿Qué? ¿Ya llegaron? Sí. Voy a hacer los papeles para salimos. salir. Por eso está, uy, está Este es gigante. enorme. Está pidiendo Morphy, claramente. No, enorme. La escala, no sé cómo mostrar la escala, es impresionante. Es muy grande. Acá estamos en los baños del puerto, son baños públicos. Uno va y compra la tarjeta, la ficha y la oficina y te puedes bañar por menos de $1. Espectacular tener esta posibilidad de baños públicos en todos los puertos, porque en verdad si uno viene en motorhome es la misma idea, puedes ir a usarlos. Nos encontramos con nuestros invitados y después de cargar todo el barco, zarpamos hacia la isla de los Lobos. Pero antes, un hito histórico cambiaría en nuestra historia y la del barco. De Buenos Vientos, está por pasar al Atlántico por primera vez. Estamos por salir del Río de la Plata y pasar a la... 8, 7, 6. El champán para romper en la punta del barco, ¿dónde está? La línea negra es donde termina el Río de la Plata y arranca el Océano Atlántico. 3. Uy, no. No llega. 2. No llega. Ya se ve más azul, se ve más azul. La proa ya entró, la proa ya entró. ¡Entramos! ¡Estamos en el océano! De buenos vientos llegó al mar. Oficialmente estamos en el océano Atlántico. Llegamos. Qué bien. Muy bien. Mirá cómo cambia todo. ¿Viste? Es otra cosa. Mirá, ya aparecen las ballenas, los tiburones. Tenemos vamos. invitados especiales, Bernie y Candy, que vinieron a acompañarnos a nuestra superaventura de ir al océano. Así, el Buenos Vientos se bautizaba por primera vez en el mar y alcanzamos el lugar más lejano en este largo viaje. Pero en la emoción no nos dimos cuenta que había entrado algo de agua al barco. Vamos con la escora. Le hice a los Llegar. Pero hasta la 20 años. Estamos cerca de la isla de los Lobos. ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo el Chess Team? Vamos, chicos, Se estamos está resolviendo. hundiendo el barco. Se está hundiendo el barco y alguien lo tiene que salvar. El Chess Team está en rescate. ¿Está achicando? ¿Es la bomba de achique? La bomba manual. Eso es lo que faltaría para que sea oceánico este barco. Tiene que tener bomba de chique. Tiene bomba manual. Bueno, todo es práctica y experiencia. Práctica y experiencia. ¿Quién es Coro? Iba renando la zona como loco. ¿Y los invitados? ¿Los invitados locales? Hola. Hola. Bueno, se están demasiado cerca. Hasta ahí. No por nada le llaman la isla de los lobos. Nos vinieron a recibir varios de ellos al acercarnos, curiosos por nuestra llegada. Estamos en la isla de los Lobos, ahí cerca de Punta del Este. Venimos a ver a los lobos.
básicamente. Ustedes se salvan de la peor parte, que es oler el olor horrible que hay a lobo marina. Un divino, boludo. Hola. Ah, qué divertido. Después de navegar cerca de la isla de los lobos, emprendimos la vuelta, pero antes teníamos otro destino por visitar. Ya llegamos a la isla Gorriti. Y acá armamos una picadita. Al llegar, despedimos a nuestros amigos y bastante cansados, cerrábamos un día histórico de la mejor manera. Es muy gracioso esto, boludo. Estás con el queso y estoy filmando a ellos y parece que estás con el rallador. El rallador que hace, ¿viste? Por la mañana, aprovechamos para seguir recorriendo la ciudad y de paso por el puerto nos encontramos con estos enormes habitantes del mar. Enorme, parece el de Mar del Plata. Mira que es el tamaño. Oh, hacemos un desvío y vamos por allá arriba. Por la noche, algunos desperfectos que solucionar nos pusieron manos a la obra. Acá estamos iniciando una tarea un poco compleja. No se ve mucho, pero tiene que subir Cris al mástil. Bueno, la cuestión es que se salió el stay de proa y está subiendo a ver qué pasó. Además que íbamos a salir hoy de vuelta para Buenos Aires, pero nos agarró una suestada, así que decidimos no salir y vamos a salir mañana, que mejora el clima. Queríamos revisar que todo estuviera bien y bueno, ahí descubrimos este problema. La manera de asegurarlo es con la driza. Lo subimos, él con el arnés, y ese acá lo asegura con el molinete. Ahora vamos a ver cuál fue el problema y ojalá lo podamos resolver fácil. Después de 3 días acá en Punta del Este, nos estamos yendo de vuelta para Buenos Aires. La primera parada va a ser en Piriápolis, acá cerca. A ver quiénes estamos llevando de invitados. A Trini, a Bauti, a Bernie y a Candy. Vamos hasta Piriápolis. ¿Necesitan una mano? Y así dejamos Punta del Este. Con este día espectacular. Mira esa ola atrás, boludo. Miren, 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 miren. ¡Tremendo, boludo! ¡No, no, no! ¡Zarpado! El resto del camino transcurrió sin sobresaltos y por suerte el clima acompañó en todo momento. De esta manera y al cabo de 1 hora llegamos a nuestro destino. Estamos llegando a Piriápolis. ¿Qué tal el viaje, Bauti? Bien. ¿Fue bueno? Divertido, sí. Al llegar, nos despedimos de nuestros invitados que bajaron en puerto y nos dirigimos a hacer los papeles para pasar la noche ahí. A la mañana siguiente, preparamos todo para seguir camino hacia Buenos Aires. Seguimos la vuelta hacia Buenos Aires y ahora nos estamos yendo de Piriápolis. Nos gustó mucho, muy tranquilo. Esta vez, el próximo destino sería Montevideo, aunque también existía la posibilidad de hacer directamente el viaje hasta Colonia. Salieron los fajitas. Fajitas Hoy salieron fajitas acá en medio del con mini río. zanahorias. Se hizo de noche en algunos vientos y salió guitarra y ukelele. Como el clima estaba bien y además queríamos llegar antes, al pasar cerca de Montevideo decidimos saltearnos este puerto y seguir camino. Muy linda la noche, muy calma. Estamos llegando a Montevideo, pero vamos a seguir de largo. No vamos a parar. Vamos a seguir hasta Colonia, me parece. Nos preparamos entonces para seguir con las guardias. Empezó el sol, muy buenos vientos, otra noche navegada, de guardias. Por mi cara se puede notar que mi guardia fue hasta hace unos minutos. Mira, recién empieza hace un ratito el peso. Justo cuando vamos a... A estas alturas ya habíamos recorrido bastante más de la mitad del camino, pero aún nos quedaban varias horas por delante. Hoy es otro día sin viento, otro día surreal, donde el cielo se pierde con el río. Muy loco.
Acá hay una calma chicha total, pero ahí se ve la racha que está viniendo. Sí, antes de abrir Genoa voy a esperar a ver cuánto sopla. No creo que muy fuerte igual. Sí, Mira. mira eso. Ahí entra, ahí viene. Re lindo viento viene. Lo necesitábamos viento para seguir viaje porque teníamos mucho motor. Esperemos que esta racha no venga con lluvia, lo único. Todo marchaba relativamente bien hasta que empezó a marchar relativamente mal. Tuvimos un pequeño percance en medio del río. Grave, pero no tanto. Podemos seguir flotando y navegando. ¿Es el cable cortado? Se cortó el este de proa y nada, recién se enredó la Genoa tratando de desarrollarla y bueno, tuvimos que bajarlo para ver cómo poder arreglarlo. El cable no lo podemos arreglar, pero podemos, con la drisa podemos volver a subir la Genoa. No pensaba que iba a ser un día aburrido en el río, pero no. Con esa drisa estamos sosteniendo el mástil. Si viniera viento adelante no se sostendría. Como ahora viene de atrás, así que zafamos. Voy a buscar una pinza. Logramos desenroscarlo y lo estamos subiendo de vuelta. Ahora no, ahora sí. Ahí. Ah, no. Ahora Ahí. sí. Mirá. Baja. Paso te aviso si arriba viene bien. La drisa está guarda porque capaz que en algún momento se va a terminar cortando con esto, está trozando. No, acá para. Está todo enrollado la drisa, por eso no sale. Chris, mira ahí arriba. Es que al no tener style, el enrollador no tiene un sustento firme. Se vuelve a enroscar con la drisa arriba, ¿ves? ¿La vuelvo a pasar por afuera? Estresado. Estás estresado. Sí, parece Sí. que se dobló el... Se dobló el enrollador, sí. Entonces No para está guardar la fácil. vela es medio... Y se enrosca entre la drisa que está haciendo de style y bueno. Esto no es lo peor, pero bueno. Ahí estamos en medio de la nada. Más o menos quedó Pero funcionando. loca, el Speedy está muy flojo, ¿no? Seguimos con las reparaciones del enrollador hasta poder llegar a Buenos Aires y arreglarlo. Todo peligra ahí, porque cualquier cosita que se caiga al agua y La se GoPro pierde. también, si no la agarras con la Sí, cinta también. pero... Un día espectacular. Nada, y viento, o sea, no nos movemos mucho, pero sin motor. Si bien el enrollador finalmente lo volvimos a subir, no quedó del todo bien, y aún teníamos problemas para enrollarlo y desenrollarlo, cosa que en pocos minutos se transformaría en un problema aún mayor. Pero por el momento no sabíamos lo que estaba por venir y aprovechamos para disfrutar de la navegación en la calma de la noche. Espectacular la noche. Lunaza. Una luna increíble, un viento con la aleta zarpado. 6 nudos y medio, la mayor a pleno, unas olas. Está muy linda la llegada a Colonia, espectacular. El mejor viento que nos tocó en toda la ruta. Casi todo el día motor, sin viento, súper calmo y la rosca que levantó entrando a Colonia. Está tremenda esta entrada, no saben las olas. Está, pero una locura. Me estén rompiendo acá, mirá, me están rompiendo encima. Ahora bajamos la mayor, ya estamos listos para entrar, pero está picanchi la cosa. Un lindo final para la tierra más larga del recorrido. Llegando a Colonia, bajamos la vela mayor y achicamos la Genoa. Nos acercamos a motor para evitar cualquier inconveniente, pero el oleaje y el viento nos jugarían una mala pasada. Bueno, gente, lamentablemente los momentos de mayor estrés jamás quedan capturados en cámara porque no hay chance de filmar cuando algo malo pasa. Pero nos acabamos de quedar sin motor, la Genoa se trabó el enrollador, no la podíamos guardar. Estamos justo entrando en un oleaje y un viento tremendo. Todo lo que podía fallar, falló. Amalfi cumplió todas sus leyes. Acabamos de recuperar el motor y ese que está pudiendo enrollar la Genoa, bueno, atándola con cabos. Bastante estresazo nos pegamos. Mamma mía. Era para una película, te juro que era para una película. Curso acelerado de náutica. ¡Ya está, ese! Dame, volvé si querés. ¿Qué decís? Ah, estuvo intenso. Llegamos Muy intenso, pero llegamos a salvo. a salvo, a tierra firme. Fue un estrés absoluto todo. Hasta el atraque fue un estrés, porque no había lugar. No tuvimos que venir a otro lugar, bueno, en fin. Acá es una calma increíble el reparo que hay acá. Estamos sanos, felices y vivos. Y el barco también.
Estamos destruidos. 36 horas, ¿no? Fueron desde Piriápolis, 36 Sí, horas 130 millas. desde Piriápolis. Pero llegamos a 10 nudos, pero Más de 10 crucero nudos. fueron 4 nudos más o menos. Sí, porque no tuvimos viento en todo el día. Hubo momentos que se Hasta planchó que mal. cuando levantó el viento, levantó con Una tutti. experiencia muy intensa. Sí, sí. Situación actual, decidimos quedarnos en Colonia a pasar la tormenta porque íbamos a salir hoy temprano. De por sí todo el trámite que hay ahora de migraciones y para salir de acá de Colonia y de prefectura es un chino, nada que ver con lo que era antes, que eran 10 minutos lo tenías resuelto, ahora tardás por lo menos 2-3 horas en hacer el trámite, así que ya nos demoró la salida. Y hay mucho viento yendo para Buenos Aires y estamos sin estadio de prueba, entonces es bastante peligroso porque podemos perder el mástil porque viene viento de frente, así que todo puede fallar, así que decidimos quedarnos en Colonia y bueno, mañana entra un ciclón acá tremendo, así que vamos a resguardarnos porque bueno, no nos queda otra medio que. Pero bueno, Cecilia, una de las tripulantes, sí se tenía que volver a Buenos Aires hoy sí o sí, así que hablando con otros barcos que volvían para Buenos Aires desde Colonia, se enganchó en un barco como tripulante y ahí va con este clima, pero bueno, un barco más preparado, más grande y más, nada, a bancársela, no le queda otra. Nos vamos, el viento está tremendo, correditos por todo el río. Uy, mira cómo creciendo. Vamos a pasar estos días de tormenta a un hotel. Como nuestro barco no se encontraba en las mejores condiciones, decidimos quedarnos recorriendo Colonia hasta que el clima mejorara. Tremendo este clima, menos mal que nos quedamos, tomamos la sabia decisión de no volver navegando en Buenos Aires. Por la noche, el clima estaba aún peor, lo que anticipaba una larga espera hasta poder hacer el cruce a Buenos Aires. Mirá, boludo. Ah, está. Menos mal que no lo fuimos. Mirá. Tal cual lo habíamos visto en el pronóstico del tiempo, si bien aún no llovía, el viento iba a continuar aumentando. Ceci, que había cruzado hasta Argentina en otro velero, nos llamó contándonos que había llegado bien, pero que lo había pasado muy mal, y para nosotros, con nuestro barco averiado, podría haber sido incluso peligroso. Boludo, ¿Qué? no dejes el viento, atajate. Estamos dejándolo al capitán, al cuidado de su barco. Lo dejamos solo. Somos malos tripulantes, dicen. No, fue un mutuo acuerdo. Y quiso quedarse en el barco. Dice que es más aventura quedarse en el barco. Vamos Yo a creo ver. que porque quiere quedarse cuidándolo. Suerte, que sobreviva. Buenas noches. Nada, pero él quería quedarse solo. Ir a estar los tres durante 4 días encerrados ahí adentro todo el día y va a estar heavy. No va a estar tan mal. Pasar una plácida noche en un hotel. Y calentita sobre todo. Calentita, con sábanas limpias, una cama espectacular, ni te cuento las almohadas. Venimos a chequear que el capitán que haya sobrevivido a la Siga noche. salvo. Está re tranquilo igual ahí, la verdad que está muy reparado este lugar. No hay casi viento acá, pero bueno, el barco se mueve bastante. Chris, ¡Cris! ¿Viste? Movido, ¿no? Buenas. Ah, estás. Recién me despierto. Hace 1 hora y 45 que los estoy esperando acá. tío, estás re... Pero bueno, ¿tenés hambre? Pero bueno, no, pero trajimos para que no te enojes con nosotros, mirá todo. Sí, te trajimos Morphy. Robamos el Ahora vamos a desayuno. almorzar, pero esto te trajimos para las 6 de la mañana. Sí, mirá, te trajimos un montón de videos. Espera, hay más. Tengo No nos pasamos tengo toda la mañana esto, intentando se hizo cómo medio. sacar todo. Un sanguchito, La base que tenemos. otro sanguchito. Para estas alturas, como el clima seguía sin mejorar y el río continuaba revuelto, nos fuimos a recorrer Colonia. Espectacular estar en Colonia un día como hoy. Miércoles de clima, pero no hay gente. Eso es lo que tiene más Son lindo. las ventajas de venir Las en fuera de ventajas- temporada. Sí, cuando hay mal clima.
Ahí está la marina. Y a más o menos 5 metros, 6 metros del agua, de la costa, está el barco. No llegó ni en pedo. Recién a las 2:30 de la mañana es la baja. Voy a tener que ir al hotel con el check-in. Pero finalmente no nos avisó y subió al barco. Al día siguiente lo fuimos a despertar. Segundo día de tormenta, sobrevivió el buenos vientos y sobrevivió Chris también. Vamos. Fuimos de vuelta a traerle víveres del desayuno del hotel. Acá le dimos unos pedacito. Yo tengo más. Yo tengo esto, anda agarrando. Voy a llorar. Este. Tengo más. Sí. ¿Qué es Sí, pero esto es para todo. Sí, no importa, ¿quién qué hace? El hotel mira, tiene todo pérdida. De última queda para... Mira esto, qué guaso. Qué bien. ¿No mucho decís vos? El viento y sobre todo las olas seguían embravecidos, imposibilitando un día más el cruce a Buenos Aires. Increíble que esto sea un río, ¿no? Durante el resto del día, viendo que el clima continuaba sin mejorar, decidimos recorrer Colonia. Como cada vez que visitamos esta ciudad, nos perdimos entre sus calles de adoquines y aprovechamos a conocer cada rincón. Prácticamente no había nadie, algo bastante lógico considerando el clima de los últimos días. Finalmente, decidimos volver al centro y después de cenar, una vez más nos fuimos a dormir al hotel, confiando en que al día siguiente el clima finalmente mejoraría para poder cruzar Argentina. Hoy con algo de mejor clima, ya estamos a miércoles, vamos a encarar la vuelta. El viento ya amainó bastante, igual se ve ahí unos corderitos, se llama ahí la espumita arriba de las olas. En líneas generales estaría como para navegar, así que o viajamos hoy con algo de viento, o la otra alternativa era viajar mañana, pero iba a ser a motor. Así que bueno, vamos a aprovechar el clima y vamos a cruzar. Habiendo pasado el ciclón, nos podemos ir. Está bajando la marea un montón. Mirá la velocidad. Sí. Y finalmente el clima acompañaba para poder seguir viaje. Había llegado el momento de emprender el cruce hacia Argentina. Control Colonia para Buenos Vientos. Es para informar sobre salida hacia el puerto de Olivos. Somos 3 tripulantes y estimo 23 horas. Recibido, buena navegación, será hasta la próxima. Vamos. Esta vez, solo los 3 deberíamos recorrer los últimos 60 kilómetros que nos separaban de Buenos Aires. Con la última pierna de nuestro viaje épico, el mejor viaje de nuestras vidas. Espero, por lo menos con el Buenos Vientos. Se termina un viaje, se cierra una etapa, se cierra un hito histórico en la vida del Chestín, en la vida del Buenos Vientos, Pero me haces un favor. en la vida misma. Chilu. Que quiero filmar, te callas un toque que quiero filmar una escena así sin nada. Sin... Hay un antes y un después. Y el después es ahora. Y el antes Fue recién. fue antes. Hay momentos en la vida de las personas que te cambian por dentro, te cambian por fuera también. Estamos más quemados. Y estamos más quemados acá también. último día. Un momento de introspección, de contacto con uno mismo y con los demás, con los elementos de la naturaleza. Ahora Chris nos va a hacer un encuentro íntimo con el Chess Team. Nos va a hacer una serie de preguntas. Que ellos no conocen. Pregunta obvia. ¿Qué fue lo que más les gustó del viaje? No puedo responder estas preguntas. Sí, obvio. Yo, ay. de milanesa que nos acabamos de clavar. Dale, milanga, el sándwich de milanganiza con... ¿Cómo era que decía con Lo que pagamos en Colonia. ¿no? Qué triste. Bueno. ¿Sabes qué? La navegada antes de llegar a Colonia. La navegada nocturna antes de llegar a Colonia con ese viento de popa. Traspasar la barrera de lo conocido, marcar un nuevo Bueno. hito para nosotros como equipo y para el barco como barco, pero sobre todo para nosotros como equipo, que funcionó bien. Tardes de calma con Spinnaker. Sí, muy buena. Atardecer al fondo. Era vos, ¿Y vos? No, esto no es. Yo no soy importante. Yo sé que vos la intriga. Yo soy anónimo en esto. Me emocionó mucho a ver el primer amanecer cuando llegamos a Montevideo. Y entrar a Montevideo fue como triunfal, fue épico. Ver el agua de otro color. Sí. Y cuando llegamos a Punta del Este también, que también me agarró otro amanecer. Y se veían todas las montañas de Piriápolis y todo. Y decía, estamos en la loma de los... Sí. Claro, pues vos te toqué ese guardia. Sí. Ah, llegamos muy lejos con el barco. Con el barco que no había salido del río de la Plata interior. Algo que les haya sorprendido
La bioluminiscencia me sorprendió. No lo vi. No, bueno, te lo perdí. Pero hubo bioluminiscencia. Eso me sorprendió bastante. El agua, que era como en un momento era un agua así medio rojiza, medio como eso con fue una muy alga rarísima que había en el agua, así un tono rarísimo. Sí, Bueno, la abajo del auténtica agua marea nunca había roja. visto. Sí, parecía como una marea roja, que no sé cómo es una marea roja, pero se veía como una marea roja. Debe ser así. Pero por abajo de la superficie, 10 centímetros por abajo de la superficie del agua, se veía toda una mancha roja gigante que iba cambiando por momentos. Eso fue re loco. Me sorprendió, bueno, nunca había visto algo así. La capacidad de navegar a pesar de no tener un prodel, ponele, una cosa así. Sí, a mí Me me sorprendió la sorprendió. capacidad de poder convivir 4 personas 10 días seguidos adentro de este barco que Porque- es súper chiquito. Ya está, acá hay otra. ¿Cómo fue la convivencia? La verdad que Bueno. fue increíble, la convivencia de 4 personas. Nos organizamos bien. Cada uno con Yo su no hice mano, nada, 40 organizó años, todo. porque no somos pendejos de 20 que se adaptan. Bueno, Sí. ojo, los de 30 años más malcriados que Sí, y caprichosos. Puede ser, puede ser. Que por ahí Bueno. 4 adultos que están un poco más evolucionados. Más de 10 días fueron. 14. Fueron 2 semanas, pero con Susi fueron Sí, 11 sí, días. sí. La verdad que re bien. Con una cocinita chiquita, con un baño chiquito, un espacio chiquito y sin embargo, la verdad que ni un solo problema de convivencia tuvimos. Sí, hemos tenido otros viajes Habíamos con... peores. Sí, otro viaje peor, sí, con Ya hay que ya hay que contarla esa en otro momento. Eso- ¿Fue lo difícil que esperaban? No, fue más fácil. Sí, la verdad que fue bastante más fácil de lo que Sí, yo me esperaba. imaginaba más complicado todo. Una vez que le agarramos el ritmo a las guardias y eso, ahí me parece que ya nos relajamos más. Va, por lo menos yo. No, yo nunca pensé que nos iba a tocar tan buen Bien. clima. En general nos tocó, siempre que navegamos, excelente Claro. clima, entonces fue Claro. todo fácil, ¿no? Sí, tuvimos el clima a nuestro lado, ¿no? Sí, y Sí, cuando sí. el clima no estuvo a nuestro lado, decidimos parar a tiempo bien y quedarnos cómodos en tierra y no fue problema. ¿Cuál fue el momento más difícil? Para mí el momento más difícil fue cuando decidir si quedarnos en Colonia o no. El domingo que decidimos Pero- quedarnos, estábamos sin duda si seguir a Buenos Aires o no con el clima como estaba y con el periodo roto. Bueno, pero en navegación, el momento más para mí difícil ese fue el- Sin duda fue la llegada a Fue ese- Colonia. fue esa llegada. Sí, la llegada a Colonia. Sí, pero el roto, todo flameando, se apaga el motor. Estuvimos ahí y nos la dimos peluda. Durante un Sí, ratito. sí. Va, yo me enteré menos, por lo que después Sí, me dijo el avisamos chico que bastante más tarde. estuvo apagado más tiempo el motor de lo que yo me enteré. Teníamos dos problemas en simultáneo, que era, por un lado, ese estaba en proa tratando de destrabar la Genoa Sí. y había un viento que nos llevaba contra la playa. Golpeaba y te derivaba un montón. Y otro problema, el motor se apagó. Y le daba y parece que si hubiera mojado o qué, no arrancaba el hijo de p***. Y justo cuando estábamos por decir, bueno, vamos a izar mayor como para tener algo que nos propulse y tener gobierno, si no te terminás yendo para la costa. Y ahí arrancó. Ese fue el momento. Sí, ese fue el Cuando momento más llegamos, Cinco yo minutos me bajé bien, después de 35 horas de navegación, con el viento que teníamos, que era heavy, veníamos rápido. Sí, veníamos empujando Llegamos, bóvedas. me bajé del barco, me quedé 10 minutos sentado, tipo, Tal Esa cual. cara Mal. va a salir en el video. Sí, sí. o sea, me estresé en esos 10 minutos más que todo el resto del viaje. Y de hecho, a mí lo que más me sorprendió de ese momento es la calma con la que todos nos tomamos en la situación. Porque la verdad que fue todo como muy ordenado, muy como armónico, todo el mundo fue resolviendo, viendo, haciendo, todo el mundo. El pánico genera. Pánico general, El sí, pánico, no, sí. todo muy tranquilo. Todo hecho con mucho cuidado, todo hecho con mucha atención, Sí, como sí, para sí, no sí. cagarla más. O sea, fue todo como Lo que menos les gustó poner. el pureto. El puré líquido. El Puré fue una papa líquido. papa. Ah, pará. Yo he Y viajado las mucho. empanadas ayer. Las empanadas. Sí. O sea que. Ayer comimos las peores empanadas que comimos en nuestra vida, los tres Ah, coincidimos. pero- Secas, la masa no tenía sal, eso fue lo peor del viaje, sí. Sí, sí. sin duda. No, los trámites son una p***. Y sí, la verdad que para la vida Hay que náutica, caminar lo- y todo. Los trámites me parece que es lo que más me da. Si lo peor que tenemos que decir de todo el viaje No pasó es nada que malo. ¿Es fueron eso? los trámites y la comida, Salió todo muy bien. salió todo muy bien. Sí. Bueno, no terminó el viaje, todavía quedan. Bueno. Sí, sí. Hay 20 que ver si minutos. llegamos. Todavía Está muy poniendo el viento, sol. no tenemos nada para llegar a tiempo. Sí. Vamos Puede a que no llamar a que nos salga. vengan a buscar. Puede que no salga todo también. Si tuvieras que volver a hacerlo al viaje, Sí. ¿qué cambiarías? El barco. No. Hijo de puta. Sí. Y bueno, Sí. Pero bueno, yo también, boludo. Sí, sí, sí. No, yo lo volvería a hacer así. No, Pero olvídate que sí. yo así como está, No, sí. así como está. Última pregunta, Sí. y no menos importante. ¿Se sienten preparados para cruzar un océano y dar la vuelta al mundo? Olvídate. Esto no sé cómo nos levantó. Sí. Y eso que nos tardó Ah, 2 días buenos. No sé si preparados para cruzar el océano, pero totalmente preparados para vivir en un barco. No, yo te y digo, navegando.
te doy un Bavaria 40. Sí, porque tendría la capacidad de prepararme para cruzar un océano. No es que estoy ya preparada para cruzar un océano. Vos, tráemelo a Brasil. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero dame tiempo. Dame tiempo para buscar la ventana de tiempo. Tener el margen. Analizar libre. todas yo creo que todas las variables. Y la última, enganchar con quien conserva. O sea, te pero- mandarías en una tripulación en cruzar el Atlántico sin que nadie lo haya hecho antes. Sí, yo lo haría. Con esta tripulación lo haría. Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Pero hay que buscar el tiempo. Pero y habría cosas. que, hay que analizar. ¿Y en qué todas las reforzarías? variables. Lo que pasa acá fuimos Creo que es un barco. por una ruta más, Sí, qué fue sé muy yo, fácil, más no hacía corta, falta, fácil, podíamos no era improvisar. necesario. Estamos a horas de un puerto todo el Sí. tiempo. No era necesario porque fue muy relajado, pero en un viaje más complejo, a ver, todos los barcos tienen los roles súper y las tareas súper marcadas y súper organizadas en general. Sobre todo cuando son, o sea, profesionales y tienen tripulación y todo, es como que está muy organizado todo. Y eso está bueno porque te ayuda muchísimo al momento de la duda, al momento de actuar, al momento de hacer cosas, al momento de resolver. Está bueno. Nosotros, por ejemplo, en este viaje podemos improvisar, no sé, cosas como las horas de sueño, como cosas así, que por ahí en un viaje más largo, Está mucho más organizado. pues lo tenés que organizar más. Sí, no es que tenés que ser súper adaptado a eso después, ¿no? No, Podés ser obvio, flexible, obvio que se pero puede si vos ya lo improvisar. tenés organizado, después no hay discusión o no hay, ni siquiera discusión, porque por ahí no hay duda de, bueno, a ver, yo hice más guardia que vos, yo cociné más veces que vos, yo hice más limpieza que vos, eso como que esas tareas están súper distribuidas. Este viaje yo no llegué a dormirme al 100%. Sí, pero porque estábamos pero todo en el tiempo este- costero, boludo. Sí. El costero es mucho más peligroso. Sí, mucho costero es más relajado. peligroso. No, y es por la novedad también. Cuando el capitán pone ciertas pautas, los tripulantes tienen que cumplirlas, porque si no las cumplen, todo se puede ir al carajo, porque después no funcionan, cada uno no cumple su papel y su rol que tiene que cumplir, y que puede pasar igual, pero no servís como tripulante, sobre todo cuando es una tripulación paga, ¿no? Y que es profesional. ¿Sentís que en este viaje estuvieron las reglas claras? No hubo reglas, pero no hizo falta tampoco. Yo creo que por ¿Sentís suerte... que hubo un liderazgo? No. Yo creo que fuimos bastante criteriosos. Una palabra, pero Sí. siempre estuviste abierto a la opinión de todos. Eso también está bueno. ¿Y soy el pero- mejor capitán que tuviste alguna vez en tu vida? Que no sea Antares. sabría decir. ¿Ya hablaron de Antares? Son más relajados, boludo. No, Antares no apareció todavía. No, a mí El me Chesting, molaba porque... merece un capítulo de Antares. No Para sé, mí, no sé. él era muy Vamos a estricto en pensar. cosas que para mí no eran necesarias, y sobre todo yo siendo su novia me parecía como que, puta madre, tengo que Lo atenerme dijo. a estas como reglas súper estrictas, me parecía una boludez. Pero él me explicaba por qué. Me decía, si vos te sentís mal y vas a estar todo el viaje tirada en la cama, vomitando, a mí no me sirve, no me sirve Claro. como tripulación. Entonces yo necesito que me hagas caso cuando yo te digo, no sé, come algo para no tener el vacío del estómago, entonces no te mareás, come poca comida pesada, porque la comida pesada también te cae mal y vas a vomitar. Y seguís ciertas normas, tomate un Dramamine para no estar hecho mierda, vomitar, hacelo, dice, porque si no, o sea, se va todo al carajo. Eso es un ejemplo de cuando la gente se enferma y muchas veces no le quieren dar bola. Dicen, no quiero comer, me siento mal, me voy a dormir. ¿Cuánto No. fue lo máximo que estuviste en una navegación? Haciendo tipo guardias y 9 navegaciones. 9 días. Sí, así, bastante complicado. Yendo desde las Islas Baleares, saliendo por el Pero Mediterráneo, 9 en el estrecho días de Gibraltar, a... De guardia. Sí, 9 días haciendo guardias en navegación. Esto no es nada, entonces. por eso. Sí, somos nada. Somos nada. Somos nada. Estamos para servirte. No te reverencio porque se me va a caer la cámara. Atlántico Norte y Bahía de Vizcaya, que es re jodida, y el Mar del Norte. Así que sí, ¿Qué bastante quiere decir? Que complicado. este es un viajecito así a Punta del Este, así. ¿Algo más que quieran agregar o ya No, cerramos? la verdad Porque es si una no, experiencia súper espectacular. Una experiencia en todo súper sentido. espectacular. Dejen comentarios, like, no. suscríbanse. Sí. Suscríbanse. suscríbanse. Si les gustó este video, Si suscríbanse. se durmió, apague la compu. No, esto va todo editado, va toda la mitad de lo que dijimos. Sí, por supuesto. Bueno. Y encima- Bueno, hasta el próximo Hasta la mega cruce próxima oceánico en super barco. Hasta la próxima aventura. Bueno, ahí dormía Ezequiel por las noches. Sí, pero ahora es medio kilómetro todo. Sí. ¿Vamos afuera? En proa dormían Cristian y Ceci. Ahí Claro, sí. dormía yo en esa, ¿cómo se dice? Cátere. En ese catre. Cocina con la bachita y la No, como hornallita. octubre está malísimo. Porque no hay mucho más que mostrar. El banito, que bastante piero está para el barco chiquito. Esta es la bañera, o bueno, conocida como bañera. Cockpit, acá es donde pasamos las guardias, pasamos las noches, pasamos los días. Pasamos, bueno, la mayor parte del tiempo que se puede al aire libre. Y cuando no se puede, todos se guardan y queda uno afuera, o nadie.
porque acá tenemos el piloto automático, parte indispensable del equipamiento de navegación. Y bueno, y este es el Buenos Vientos. Y con esta noche espectacular llegamos a Buenos Aires. Estamos ya entrando en el puerto de Olivos. Increíble la última pierna de navegada entre Colonia y Buenos Aires. Bueno, llegamos. Bien. Así. Esto ha sido una aventura más para el Chess Team. Because today is just a passion.